Yo ya invité a entrar a Jesús a mi casa. Quizás usted no lo ha hecho. Y hoy es un día donde usted le tiene que decir, la Biblia dice en ese capítulo, no lo voy a leer hoy, pero en ese capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 18, capítulo 10, versículo 38 al 42, dice la Biblia, no es de lo que voy a hablar hoy, solo para introducirle y conectar con lo que Wilber acaba de decir y este montón de testimonios, que seguramente faltan un montón. Si yo le digo, usted tiene testimonio, levanta la mano y aquí no vamos, quizás un día vamos a hacer una vigilia. Oiga bien esto, para el que le toca la vigilia la próxima, que ya vamos a decir a quién es pronto, que sea una vigilia de testimonios. ¿Qué tal? Hacemos una vigilia de testimonios, de testimonios, y así usted saques el bueno que tiene para compartirnos. Pero mire esto, la Biblia dice que Jesús estaba por Betania, estaba pasando por ahí, pero para muchos la experiencia de conocer a Jesús es solamente el que pasa por ahí. La experiencia de conocer a Cristo, de saber quién es Dios, es el que pasa por ahí y que algunas veces me ayuda y que algunas veces yo le salgo a decirle, I need your help. Para muchos es la experiencia de conocer a Cristo, el que pasa por el pueblo, porque eso dice la Biblia, Jesús el que pasaba por Betania. Pero una mujer que cambió el panorama de eso y se llamaba Marta y abrió y dijo, Jesús, ya no basta que pases por mi aldea, ahora es que vivas en mi casa. Quizás para usted hoy ya es la experiencia de tener a Jesús en casa, pero ahora la pregunta es, si usted tiene la experiencia de tener a Cristo en su casa, ¿dónde está usted? Porque yo le cuento algo, puede que Cristo esté dentro de casa, dentro de la casa, dentro de la casa. Pero ¿dónde estamos nosotros? Si Jesús está dentro, ¿dónde está usted? Y eso es lo que compartí hace poquito, tener la conciencia. Mire, hay dos tipos de conciencia. La conciencia de Marta, ¿se acuerdan? ¿Cómo es la conciencia de Marta? Jesús está en casa, pero pues me dejo enredar por otras cosas, me afano en otras cosas y me olvido que Jesús está en casa y solamente me lleno la boca diciendo, I go to church, yo voy a la iglesia, I'm a Christian person, soy una persona cristiana, I'm a son of God, I'm a kid of God, soy un hijo de Dios, soy un niño de Dios. Y a veces solamente lo decimos así, I believe in God, y decimos, yo creo en Dios, y muchos decimos it's enough if I go to church. No, muchos decimos, quizás es suficiente si voy a la iglesia, quizás es solamente esto, quizás es una experiencia de religión. Yo le digo que no. Por eso, permítame, yo cojo esta agüita. Por eso yo digo que no, a la gente le digo, no se enamore de estos edificios, porque esto no es iglesia. Los edificios no se llaman iglesia. El nombre de la iglesia ni siquiera importa. Es su compromiso, el nombre de Cristo escrito en su corazón. Eso es lo que importa. Que Jesús está en la casa y que usted tenga la conciencia, Jesús está en mi casa. Si Jesús está en mi casa, yo necesito estar a los pies de Jesús. ¿Qué significa estar a los pies de Jesús? He's got you control. Él tiene el control. Él tiene el control. Porque la actitud de Marta es, está Jesús en casa, but I have the control. Esa es la actitud de Marta. Jesús está en casa. Quizás usted y yo le dijimos, Jesús, come, ven a mi vida. Quizás pasó eso. ¿Pasó eso en usted? No sé, quizás sí, quizás no. Jesús ya entró a la casa. Quizás ya pasó eso. Pero ¿cuál es la conciencia que usted tiene? ¿Dónde está usted? Cuando Jesús está en casa, ¿dónde está usted? Dice la Biblia que Marta no estaba donde estaba Jesús. Aunque Jesús estaba en casa, Marta estaba afanada y ocupada en los quehaceres. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo podemos tener la experiencia de conocer a Jesús, pero no tener la conciencia de que Él está ahí. Y eso significa que aunque Jesús esté en la casa, usted y yo somos los que tenemos el control. Como lo que decía en la célula, decía Emanuel. ¿Se acuerda que una vez di la
di una breve ilustración. Es como que uno va en un bus o en un carro, llámelo así, ¿cierto? Y usted sabe que el carro tiene el steering wheel, ¿cierto? El timón. Tiene el timón, ¿cierto? ¿Para qué es el timón del carro? Para darle dirección, para dirigirlo, para controlarlo. Resulta que cuando usted y yo invitamos a Jesús a entrar a la casa, es decirle: Jesús, siéntate en el timón para que dirijas mi vida. Porque antes de que Jesús estuviera ahí, ¿quién estaba en el timón? Usted y yo estábamos ahí. Usted iba donde quería, a la derecha, a la izquierda. Y cuando le daba, metámosle más gas, ¿cierto? Usted y yo íbamos por donde queríamos. Pero ¿sabe qué le dijo Dios una vez a un hombre llamado apóstol? Le dijo: he aquí, otro te va a ceñir. Cuando conocemos a Cristo, significa que hay otro que te va a dirigir, hay otro que te va a ceñir, hay otro que te va a dirigir, y se llama el Espíritu Santo, quien hace la persona de Cristo revelada a nosotros. Entonces imagínense tener a Cristo en la casa, pero usted decir: tengo el control. Es la actitud de Marta. Entonces llega Jesús y está ahí. Entonces cuando es como el carro, ¿cierto? Y usted, antes de tener a Jesús, usted y yo teníamos el timón en nuestras manos, ¿cierto? Y hacíamos lo que quería, para la derecha, para la izquierda, acelero, freno, ¿cierto? Y a veces, la actitud de Marta es tener a Jesús dentro del carro, la casa, pero sentado atrás. Esa es la actitud de Marta: tener a Jesús en casa, en el carro, pero sentado en la silla de atrás. Y todavía Dios es tan amable, es tan respetuoso, que aún estando atrás el Espíritu Santo y usted manejando, llega y nos dice: hey, a la derecha, hey, a la izquierda. Todavía hace eso con nosotros el Espíritu Santo. Pero lo que Él realmente quiere es pasar adelante y tomar el control. Esa es la actitud de María. La actitud de María fue la de los pies de Jesús. Eso significa: Jesús, if you're home, you have the control. ¿Puedes repetir eso conmigo? Jesús, si estás en casa. A ver otra vez: Jesús, si estás en casa, tú tienes el control. Y se atreve a pensar de esa manera: si usted ya le abrió la puerta a Jesús en su corazón, significa Él debe de tener Él. ¿Alguna vez ha pensado usted cuántas veces el control lo ha tomado usted? ¿O ha pensado definitivamente y piensa así: usted es el que tiene el control? Even if you said, I know Jesus. Aunque diga: yo conozco a Jesús. Y quizás uno lo diga con su boca: I have the control, but you mean it. ¿Cómo? Pero usted eso es lo que hace. ¿Cómo? Por sus acciones, por su carácter. Aunque diga que conoce a Jesús, aunque yo diga que conozco a Jesús, aunque diga que... pero usted y yo tenemos el control. You know what's going to happen at the end? ¿Saben lo que va a pasar al final? Al final de esta carrera, al final de la carrera de Jesús está en la casa, pero yo tengo el control. I'm gonna crash. Usted se va a estrellar y yo me voy a estrellar. Por eso tengo que hablar de ese tipo de cosas. Al final de la carrera, en algún momento, usted y yo nos vamos a estrellar. Y por eso muchas de las cosas que usted y yo vivimos, los up and downs, los arriba y abajo, y un montón de cosas que se llaman persecuciones a la familia, opresiones a los hijos, rebeldía, y un montón de cosas que están ahí latentes. Y usted dice: este hijo me salió rebelde, esta mujer me salió rebelde, y la mujer dice: este hombre me salió. Pero tiene que ver con un montón de cosas que ya están plantadas, porque usted y yo hemos tomado el control. Porque no ha habido una conciencia de decir: Jesús está en la casa. Si Jesús está en la casa, la actitud de María, Jesús está en la casa, tú tienes el control. Y ahí se quedó María. Para hacer eso y tomar esa posición, se necesita
Carácter. El carácter no está basado en las emociones. El carácter no está basado en si hoy te sientes bien, si te sientes alegre. El problema es que si lo hemos hecho, si hemos invertido el carácter de acuerdo a cómo nos sentimos. Por ejemplo, si usted se siente alegre, toma decisiones alegres y las toma con alegría. Si usted está alegre, usted está, ¡ay, qué rico limpiar esto! Pero si usted está triste, mire, aquí es cuando basamos el carácter en las emociones. Si usted está triste, y a veces, ¿cierto? Porque basamos el carácter en las emociones. La Biblia nos enseña de que todo es basado en decisiones de carácter. Conocer a Jesús, seguir a Jesús está basado en decisiones de carácter. Lo que compartían, él me ha contado muchas veces y me ha dicho, mire, he tenido la tentación ahí, porque son 26 años de estar dándole duro a la droga y al alcohol. Y si me ha acercado y me ha dicho, hasta una vez me dijo, mire, me siento como muy débil. Y hemos orado por este hombre, hemos apoyado a los que le conocemos, es que le hemos apoyado orando por él y estando ahí. Pero es una decisión de carácter, ¿sabe por qué? Porque la decisión de conocer a Cristo no es una decisión basada en tus emociones, es una decisión basada en tu carácter. La decisión de saber que Jesús está en la casa y estar a los pies de Jesús diciendo, tú tienes el control, es una decisión de carácter. Es una decisión de carácter. Entonces, por ejemplo, Memo dice, no, yo tomé la decisión de que aunque me han venido a ofrecer y de todo, y ¿sabe qué me estaba diciendo qué día? Que más bien al lugar donde iba, que es como un bar o yo no sé qué, y antes ahí estaba todo el mundo de todo eso, un día se sienta más bien en ofrecerle comida a la gente. ¿Me entienden? Porque es fácil ceder. Es fácil ceder cuando todo el carácter tuyo está basado en una emoción. Por eso muchas de las cosas, por el tener a Jesús en la casa, pero tener nosotros el control, es que muchas cosas van en rumbos tan extraños, tan diferentes. Y por eso viene, como le decía ahorita, el espíritu de rebeldía, el espíritu de opresión, vienen un montón de cosas, la enfermedad y todo. Es simplemente porque en algún momento en que Jesús estaba en la casa, nosotros decidimos tomar el control, nosotros decidimos odiar, nosotros decidimos no perdonar, nosotros decidimos albergar la mentira, nosotros decidimos albergar el pecado, nosotros decidimos albergar un estilo de vida que es incomparable a lo que realmente quiere Dios. Tarde que temprano viene el exterior. Quizás en algún momento uno está disfrutando, pero en algún momento viene. No basemos nuestra decisión y nuestro estilo de vida en las emociones, basémonos en el carácter. Y cuando hablo de carácter, por eso hay un pasaje que para mí es céntrico y es básico y tiene que ver con la iglesia. Por eso hablé del pasaje de Marta y de María. Y por eso le doy gracias a Dios por ese congreso. ¿Sabe por qué? Porque el tema, llamados a crecer, carácter, fruto, testimonio y conversión, esos eran los tópicos del congreso. Porque necesitamos levantar una iglesia de carácter. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, el diablo, dice la Biblia, que anda buscando a quién devorar. Y dice que Él tira dardos, y Él sabe dónde pegar. Y sabe y conoce si usted y yo basamos nuestro carácter y medida de seguir a Cristo en las emociones. Él sabe. Y entonces pone la cascarita, la pone, para que usted y yo caigamos en ella, en la cascarita, en eso. Porque Él conoce nuestra debilidad. Entonces, mire, la Biblia, yo he estado inquieto por esto, he estado inquieto por poder presentar un poquitito a la iglesia, a usted y a mí que somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es un edificio. La iglesia es la gente que conoce a Cristo y le sirve.
Esa es la iglesia. Y necesitamos levantar carácter, Esta semana fui a un lugar, precisamente el día de ayer, Octavio estaba conmigo. Fui a un lugar, conocí a un hombre, llevé un carro a arreglarle unas llantas. Y cuando llego ahí me encuentro a la esposa y me conocen y me dice: pastor, ¿cómo está? Yo, y le dije: perdón, mija, ¿de dónde la conozco? Me dice: no, yo lo vi a usted en el Congreso. Le digo: bueno. Me dijo: sí, ¿cómo le parece? Mire, y empieza a hablar: me tengo tantos testimonios que compartir, mire que esto, mire que aquello, adentro de todo lo que me dijo, porque papá hablaba así, y acá hablaba así, pero dentro de todo lo que hablaba hubo algo que me caló tanto. ¿Sabe qué fue? Ellos son los dueños de un edificio donde hay talleres. Hay taller de mecánica, hay taller de transmisión, hay taller de llantas. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo: porque esto es el evangelio y esta gente lo entendió bien. Acaban de conocer a Cristo. Lo acaban de conocer apenas 3 meses. Ella y su esposo. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo: este negocio es una bendición de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Para ir al Congreso lo cerramos. Y los días que más tenemos trabajo es el sábado y el domingo. Y lo cerramos sin empezar. Cuando nos fuimos al retiro, ¿sabe qué hicimos, pastor? Lo cerramos. Cualquiera diría: pierdo plata, tengo que trabajar primero, yo no sé qué. ¿Sabe qué hizo esta mujer y el hombre? Cerraron el negocio para ir al retiro nivel 1. Cerraron el negocio para ir al retiro nivel 2. Cerraron el negocio para ir al Congreso sábado y domingo. Y diciendo: y estamos dispuestos a cerrarlo si hay una emergencia. Porque esto no es de nosotros, esto le pertenece a Dios. Y es la provisión nuestra. Y dijo: y le tengo un testimonio. Me dijo: ¿sabe qué? Cuando decidimos cerrarlo, vinimos el lunes sin la preocupación de: ay, no trabajamos el domingo, vamos a sacar la plata. ¿De dónde va a salir la platica? Sino que vinieron: Señor, qué rico haberte conocido, Jesús, qué rico haber ido a este retiro, qué rico todo esto. El lunes llegaron y llegó un hombre ahí al taller y les dijo: ve, mira, yo no sé, pero tengo algo que darles. Hay 70 llantas que les quiero regalar. Y se les regalaron 70 llantas casi nuevas. Y ellos quedaron: tan chistoso esto. Alguien llegó a regalarles 70 llantas, que para eso es parte del negocio de ellos. Y me entienden, entonces me estaba diciendo con esa alegría, con esa fuerza. Voy a traer aquí una mujer que ustedes la vieron en Facebook hace 8 días en la iglesia del pastor Johnny. Una mujer que tuvo una cirugía la voy a traer pronto, una cirugía en la columna, le sacaron 3 discos. Y le metieron un metal, le hicieron una cirugía en ambos hombros, por lo tanto no podía, era impedida para hacer ciertos movimientos. Y ahí, ese día, el poder de Dios era tan fuerte en ese lugar. Hace 8 días que estábamos ahí, era tan fuerte el poder de Dios que ¿sabe qué pasó con esta mujer? Cuando Wilber estaba ahí, la vio, tú la viste, parecía un resorte. Una mujer que fue operada, le sacaron 3 discos de la columna, se subía la pierna aquí, ¿cierto? Empezó a subirse la pierna acá, y luego la otra, y metía la cabeza por acá, y llorando y a gritos porque no podía hacerlo. Antes no podía, médicamente era imposible. Y empezó a hacerlo delante de los que estábamos ahí, ¿cierto o no? Imagínate. Empezó a hacerlo. Cuando yo menos la veo, ahí está ya subiéndose la pierna acá arriba. Y ella: ¡Jesús, gracias! Eso es Dios. Señales, carácter. Cuando alguien por carácter más que por emociones empieza a vivir a Cristo, por favor, hermano, no se vuelva una iglesia sometida a un sistema religioso. Sacúdase cuando eso esté pasando, porque Jesús plantó una iglesia para vivir por carácter, no por emociones, por carácter. Todo está basado en decisiones de carácter. Seguir a Cristo está basado en decisiones de carácter.
Yo me asombro, pero de verdad que me alegro y no es por alardear ni nada, pero me asombro, familia de Martina y todos, porque podrían estar en casa allá watching some, TV shows or something like that, but you decide to be here today. Pero decidieron venir aquí, ¿cierto? Ustedes que vinieron hoy por primera vez, tú, Alex, ¿cierto? Pero que no sea parte simplemente de un sistema religioso, que sea parte de un estilo de vida, de buscar a Cristo, lo igual tú mismo, un estilo de algo, una parte de algo céntrico de mi carácter, que me permite buscar a Cristo con fuerza, para cambiar, para transformar, para repartirle a mis generaciones, a mis hijos. Por eso la Biblia dice que el problema es carácter. El problema que tenemos no es otra cosa más que carácter. Yo hice la pregunta en medio de nosotros, ¿cuál es el mayor problema que tiene la iglesia? Y unos me dijeron falta de tiempo, otros me dijeron no, pues falta de plata, otros me dijeron falta de ánimo, otros me dijeron no, mire, a veces el problema es la familia, que la esposa dice que sí, el esposo dice que no. No, otros me dijeron los hijos. Y yo le dije mentira, el mayor problema que tiene la iglesia es la falta de carácter, punto. Porque si hay carácter, hay tiempo. Si hay carácter, la plata no importa. Si hay carácter, la gente no importa. Si hay carácter, hay todo. Y tenemos una ventaja. De aquí le termino diciendo esto. Lea 1 de Pedro 1, 23. Mire lo que dice. Tenemos una ventaja. Y es que ya tenemos la esencia de Cristo. Tú y yo ya tenemos la esencia de Jesús. Ya la tenemos. Tú y yo ya tenemos la esencia de Cristo. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si tú no tienes el Espíritu Santo, necesitas a Cristo para recibir el Espíritu Santo. Necesitas a Cristo. Mira esto lo que dice Santiago, es Pedro 1.23, primera de Pedro 1.23. Ya tenemos la esencia, ya tenemos la semilla de Dios en nosotros. Eso no la despreciemos. Ya Jesús está en la casa. Si Jesús está en la casa, no lo desprecie. ¿Cómo se desprecia a Jesús estando en la casa? Cuando tú tomas el control, cuando yo tomo el control. Es como decirle, stay there. Pero si Cristo está en la casa, déjale a Él tomar el control. Surrender yourself. Rinde tu persona a Jesús. Mire lo que dice primera de Pedro 1.23. Dice, siendo renacidos. Renacidos es habiendo nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Cuando Jesús entró en la casa. Si usted, vuelvo y lo repito, no ha aceptado a Jesús, si no le ha permitido a Jesús entrar en su casa, hoy es el día para nacer de nuevo, para renacer. Dice la Biblia que si ya renacimos, ya habiendo sido renacidos, ya habiendo nacido usted y yo, dice, y nacimos no de simiente corruptible, dice el versículo 23, sino de simiente ¿qué? Incorruptible, o sea, simiente que no se corrompe. La simiente de Dios no se corrompe. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esto? Que usted y yo tenemos la simiente de Dios. La simiente de su palabra eterna está en nosotros. La simiente de Dios está ahí. Si la simiente de Dios está ahí en nosotros, lo único que necesitamos es carácter para que funcionemos. Por eso, si usted conoce 2 de Corintios 5:17, usted la debe conocer, sin buscarlo en la Biblia, a ver quién lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es fácil decirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Eso es fácil decirlo, pero ¿sabe qué es eso? La revelación de que si Jesús está en la casa, Él tiene el control. Y todos los días hay una renovación. Hay una renovación del entendimiento, hay una renovación de las emociones, hay una renovación de todo. Todos los días se vive una constante renovación. Todos los días se vive una constante renovación. Todos los días. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender que la simiente de Dios está en nosotros. Necesitas entender, tanto como yo necesito entenderlo, que la simiente de Dios está en ti. Que Jesús está en la casa. Que su semilla está puesta ahí. La semilla de Dios, la simiente está ahí. Y si está ahí, vamos, vivamos por ella. Vivamos por esa simiente. Seamos gente de carácter. La próxima semana, y es algo que iba a hablar hoy, la próxima semana lo voy a hacer y voy a hablar del carácter. El carácter, estuve analizando un poquitito lo que significa la buena tierra, en sí lo que significa el carácter de buena tierra. Y simplemente estoy dándole vueltas a esto porque una iglesia sin carácter en algún momento es sacudida, en algún momento va a ser golpeada o en algún momento se va a estrellar. Por eso necesitamos ser una iglesia de carácter, no se le olvide esto. Base su carácter de seguir a Cristo, no en las emociones, no en si Dios, ahorita tú proveíste esto. Y entonces ahí estoy alegre. Y cuando no hay, yo me alegro de algo. Yo veo a Sandrita aquí, a Sandra, su mami y a Sandrita. Y yo sé que ellas acaban de pasar por algo también difícil. Veo también a Martica aquí y a su familia, a sus hijitas allá, y también acaban de pasar por la misma situación. Pero algo se queda de esto. Cuando uno vive en el momento, porque por ahí estuvimos orando con ella, orando, Señor, haz el milagro, permítenos verlo, y siempre creímos. Pero sucedió de otra manera. Y entonces si uno basa esto en las emociones, ¿sabe qué hubiera pasado? Pues yo le pedí a Dios y no hizo el milagro, entonces me zafo, bye. Ahora yo tomo el control. Pero ¿sabe qué? Aunque no pasó aquello por lo que estábamos orando, porque Dios al fin y al cabo es el que tiene el control. Como no pasó, pero verlas a ellas aquí sirviéndole a Dios y ahí buscando de Dios y todo, aunque ha sido, yo sé que no es fácil, por ellos como familia, pero ahí está. No basemos el carácter de la iglesia, no base su carácter en sus emociones. Así sea mujer, porque dicen que la mujer es más sensible, que no. Pero si conocemos de Cristo, no base su carácter como iglesia en las emociones, no base su carácter en si tiene o no tiene, no base su carácter si hay provisión o no hay provisión, no base su carácter si las cosas se ven tan bonitas o no se ven tan bonitas, no base su carácter en si aquel lo miró bonito o lo miró feo, no base su carácter como iglesia en si aquel está llorando o está riéndose, no base su carácter en eso, no lo base en eso. Yo me prometí algo, me prometí esto, y es ser de un solo carácter, ser de un solo ánimo, desde que conocí a Cristo. Conocí a Cristo a la edad de 16 años, y desde ese día predico el Evangelio, desde el año 1988, desde el 9 de julio de 1988, predico el Evangelio, y yo me decidí algo, ser de un solo carácter. Ser de un solo carácter. Eso no significa que no hayan pasado problemas, no hayan pasado dificultades, pero decidí ser de un solo carácter. Es una decisión. Yo solo descubrí esto. Si tengo la simiente de Dios, por ella vivo. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1:23. Si tengo la simiente de Dios y renací, yo tengo que vivir por esa simiente. Yo no voy a vivir por mis emociones, voy a vivir por lo que en mí nació. Y se llama la gloria de Dios, dice Isaías capítulo 61, 60. Dice que la gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿Sabe qué dice esa palabra? Dice, he aquí tinieblas cubrirán la tierra. No importa qué tan oscuro para ti se vea el panorama, no importa qué tan oscuro se vea esa dificultad familiar,
no importa qué tan oscuro se vea ese problema económico, no importa qué tan oscuro se vea todo eso, cree que en ti está la simiente, la gloria de Dios nació, y dice que sobre ti brillará su gloria. Cree eso. Por lo menos yo me decidí esto, yo solo quería compartirle eso. La simiente de Dios ya está puesta ahí. Jesús está en casa. Vive por ella. No vivas por tus emociones. No vivas de si hay o no hay. Yo sé que en algunos momentos en mi casa no ha habido. No ha habido. Pero ninguno de ustedes puede decirme, usted tiene cara de que no hay. Tiene cara de que no hay. Nunca me vieron ahí viene, tiene cara de que no hay. Porque muchos cuando no hay, o cuando la cosa, lo primero que hacemos es eso, ¿cierto? Entonces yo me prometí una cosa, y no, en mí está la simiente divina, en mí está la simiente del Espíritu Santo, en mí está esa simiente. Por lo tanto, yo voy a vivir en conducta y en carácter de acuerdo a la simiente que está en mí. Amén. Y dice que esa simiente no es corruptible, no se corrompe. Pero si soy basado en las emociones, eso se corrompe tarde que temprano. Necesitamos eso, una iglesia de testimonio de carácter, porque sabe que tiene la simiente divina, y esa simiente divina por ella vive, por ella vive, por ella. Por esa simiente. Hace como unos ocasiones les compartí la semana pasada, algo me pasó en la madrugada. Yo soy de los que me desafío. Si yo oro por enfermos, yo creo para mí. ¿Por qué voy a orar por otros si no creo ni para mí? Hay gente que puede decir, yo voy a orar por ti, but you believe for yourself. How can we pray for someone if we don't believe? We don't believe for us. ¿Cómo puede usted orar por alguien si usted no cree para usted? Entonces yo me prometí una cosa, si tengo la simiente y yo oro por otro, pues yo creo para mí. Primero. Entonces mi esposa sabe, no le estoy diciendo que usted tiene que hacer esto, mi esposa sabe que así me duela la cabeza, me duela lo que sea, yo ahí estoy para servirle a Cristo. Me he venido para reuniones, me he ido para retiros, así hasta temblando de fiebre. Y ahí veo que Dios me sana. Y hace poquito nada más me agarró algo, una madrugada, una cosa horrible en el estómago que ya me moría, el día que me moría. Mi esposa me vio y se asustó porque al verme así, ya estaba yo desmayado y todo. Vi ahí. Y cuando estoy ahí, yo solo empiezo a clamar, a decir, Jesús. Y empiezo a gritar, Jesús, tú no avergüenzas a tus hijos. Y empiezo a gritar ahí sentado, no le digo dónde, pero ahí estaba. Jesús, tú no avergüenzas a tus hijos. Y sabe que como una hora después, mire, me paré de ahí como si nada, en la madrugada, porque yo creo para mí. Necesitamos el carácter. Habiendo o no habiendo, el carácter se mantiene. Viendo o no viendo, el carácter se mantiene. Teniendo o no teniendo, el carácter se mantiene. Y aunque tengas todo al frente a oscuras y ese problema parezca irresoluble, yo te digo que sobre ti amanecerá la luz de Dios. Y el carácter que permanece por la simiente que está ahí, ese vive y no se corrompe, porque es simiente incorruptible. El que tiene la simiente de Dios no se corrompe. Por eso Jesús le dijo a Marta, hija, a ti te roba con facilidad, pero a María no. Una iglesia que vive como Marta, que Jesús está ahí, pero tiene el control esa persona, no Jesús. Cada ratico el diablo mete la mano y la roba. Pero a María Jesús le dijo, a ella nadie la robará, porque ella escogió el lugar correcto. Si somos de la simiente de Dios, vivamos por ella. Padre, gracias. Hoy aquí bendigo tu nombre por la simiente tuya que tú has plasmado en nosotros.